¿Qué es ciencia? A diario es común escuchar en medios de comunicación, en el aula de clase e incluso en nuestras conversaciones el término ciencia o avance científico. Si tuviéramos que definir la palabra ciencia, la definiéramos como conocimiento o como el grado máximo de la certeza que incluye una garantía absoluta de validez. De hecho, las primeras reflexiones acerca del conocimiento científico datan del origen de la humanidad. La ciencia es una parte fundamental de esta y ha venido utilizándose de forma constructiva al servicio del ser humano, procurando el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. En términos generales, la ciencia adquiere relevancia cuando hacemos referencia en forma directa al término conocimiento. En palabras de Mario Bunge, la ciencia es la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto, el conocimiento. En otras palabras, es la ciencia de la ciencia. Dicho esto, es posible afirmar que la ciencia es la casa de conocimiento y que lo opuesto a la ciencia es la opinión, caracterizada por la falta de garantía acerca de la validez. En este sentido, es posible afirmar entonces que la ciencia es toda actividad productora de nuevas ideas y manifestación de conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Finalmente, el objetivo de la ciencia no es solamente adquirir información o omitir conceptos no contradictorios. Su meta es el consenso de la opinión racional en el campo más amplio posible. De allí a que se tenga en cuenta el carácter eminentemente social de la ciencia, que implica la participación de la comunidad científica relevante, no solo en la generación del conocimiento, sino también en su aceptación o rechazo, de tal forma que sus observaciones y teorías deben ser conocidas, discutidas y aceptadas o rechazadas por los colegas más cercanos y finalmente por la comunidad científica del sector, región o país. Así, mientras más amplio sea el consenso alcanzado, mayor será el impacto de su contribución científica. Pero ¿cómo podemos evidenciar la existencia o no de la ciencia? La ciencia se expresa en proposiciones teóricas a partir de las cuales se validan y formulan alternativas a esa realidad. En una definición más extensa, encontramos que la ciencia es la actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de un método organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso. En esta definición es posible identificar algunas palabras clave que permiten configurar el alcance del término ciencia, y son actividad humana, comprensión de la naturaleza, conocimiento, método, deducción y consenso. Así, en primer lugar, se reconoce que es una actividad que desarrolla el hombre a partir de la observación, interpretación y análisis de la naturaleza y sobre una realidad en condiciones históricas y sociales concretas determinadas. Se puede decir que la ciencia es el conocimiento que construye el hombre de forma sistemática, es decir, siguiendo un método específico que hace uso de la deducción o predicciones de hechos específicos a partir de principios o leyes generales que describen las relaciones que operan entre los distintos componentes de la naturaleza. La ciencia tiene varias características que se enlistan a continuación. En primer lugar, es objetiva, es decir, no se contamina de prejuicios, gustos, preferencias o religiones. Emplea mediciones, es decir, evita ambigüedades, otorgando sentido a los datos que por sí solos carecen de sentido. Persigue la generalización, esto es pretender llevar al futuro el conocimiento de los fenómenos observados. Para ello, la ciencia ubica los hechos singulares en pautas generales, derivando esquemas más amplios en torno a los fenómenos estudiados. Se corrige a sí misma, lo cual indica que el conocimiento brindado por la ciencia nunca es definitivo, está en constante cambio, es decir, a pesar de fundamentarse en leyes, considera que el conocimiento actual puede corregirse y reemplazarse. Y por último, es sistemática, porque procede con orden de manera lógica, apoyada en el método científico y métodos lógicos. De esta forma, la ciencia pasa a ser un sistema de ideas interconectadas que busca la verdad.
En definitiva, la ciencia nos lleva a comprender la complejidad de la realidad.